Génesis 22:17. Amén. Los hermanos encontraron Génesis 22:17. Dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El versículo 18, a ver si lo tengo aquí ya también. No, creo que lo tengo más adelante. Pero hasta ahí, hasta el 17, porque yo no abrí y Juan no está tampoco. Pero el versículo 17, Génesis 22:17 dice entonces: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra ya es más cortante que espada de dos filos, Señor, capaz de penetrar y dividir, Señor, nuestra alma de lo espíritu, Señor, aquello que es natural de aquello que es espiritual. Por eso oramos en esta mañana para que tu palabra venga de una manera clara, abre nuestro entendimiento, trae luz y revelación a nuestros corazones y que salgamos de este lugar totalmente diferente a lo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Esta promesa que Dios le hace es para Abraham, ¿verdad? Dios le hace una promesa a Abraham, todos saben de esa promesa, que Dios le dice: mira, Abraham, yo te voy a hacer padre de multitudes. Incluso el nombre Abraham, usted sabe que Dios le cambia el nombre a Abraham. El nombre de él era Abraham, que significaba padre bueno. Y Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, ¿verdad? En español es Abraham, pero en inglés y en el original es Abraham, ¿verdad? La H tiene una pronunciación. Esa H es el significado de Dios. O sea, Él le puso allí en el nombre de Él, en el nombre de Abraham le pone el nombre de Él en el medio. Entonces queda Abraham. Y el nombre Abraham o Abraham significa padre de multitudes, o sea, padre de muchos hijos. Y Dios entonces aquí en Génesis 22:17 le dice: desierto. ¿Qué significa desierto? Seguro, firmado, ¿verdad? Claro, que te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Verdad? Este pasaje lo mencionamos hace unos domingos atrás, que Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, mira al cielo, mira las estrellas, si es que las podés contar. Bueno, así va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar, si la podés contar, ¿verdad? Así va a ser tu descendencia. Pero algo que nosotros decimos siempre es que la palabra tiene un significado, no está ahí por acaso. Dios no le colocó por acaso: mirá las estrellas y mirá la arena. ¿Por qué que Dios le dijo: mirá las estrellas y mirá la arena? Porque había una promesa a la descendencia por Abraham. Una descendencia iba a ser terrenal, la arena del mar, incontables, son los judíos. Hoy en día hay judíos hasta en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Usted va para China, hay un judío en China. Si todos los judíos volviesen para Israel, la tierra de Israel probablemente no caberían. En todas partes del mundo se cumplió la promesa allí de: tu descendencia será como la arena del mar, o terrenal, de aquí abajo. Pero Dios le hace otra promesa: tu descendencia será como las estrellas del cielo. O sea, hay una descendencia que es natural y hay una descendencia que es espiritual. Las estrellas apuntan para lo alto, el cielo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros entramos en esa promesa. Nosotros somos las estrellas del cielo. Nosotros somos la descendencia que no es de la tierra, que no es natural, sino que es espiritual. Y Dios entonces le dice a Abraham: mira, Abraham, bendeciré tu descendencia, que es natural, judío. Usted sabe que no hay un pueblo más próspero en esta tierra que los judíos, ¿verdad? Y los judíos no es solamente el judío que vive en Israel. La mayoría de esos grandes empresarios americanos, por ejemplo, el creador del Facebook, no me acuerdo bien el apellido de él, es medio algo
Schumacher o algo así, él es judío. Einstein, ¿verdad? El científico de la ley de la gravedad, él es judío. Entonces hay muchos, la gran mayoría de los ganadores de premios Nobel, de todos los premios Nobel, son judíos. Estábamos hablando con Richard que él estaba sin GPS y me dice, ¿qué GPS usa? Yo uso un Waze se llama, que uno de los mejores, ¿por qué? Porque él dice donde hay un radar, le dice dónde está el auto de la policía, donde hay un bache en la calle, un agujero, le dice si hay un auto que se rompió al costado del camino, se lo dice en tiempo real. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Yo voy pasando con ese GPS, un GPS, Waze se llama, ese GPS me dice, hay un auto parado en el camino, cuidado. Y ahí cuando yo voy pasando a 300 metros, cuando yo llego a 300 metros me pone, ¿continúa ahí? ¿Sí o no? Y ahí si yo veo que no está, le coloco no está. O sí, continúa, digo sí, está. Para que otras personas, o sea, es como que las personas pueden interactuar en ese GPS. Es la gente que comenta, hay un policía, la gente que coloca. Y ahí yo le decía, qué bueno, porque le dicen los radares. A 500 metros, cámara de seguridad o radar de seguridad a su izquierda. Entonces no es que usted vaya contra, me hace más vivo, pero por lo menos lo alerta, ¿verdad? Lo alerta. Y ahí yo decía, ese GPS fue creado por los judíos. Entonces muchas cosas, ellos son los número uno en tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios prometió, le hizo una promesa para los judíos, para Abraham, que su descendencia natural, la arena del mar, sería bendecida. Pero hizo otra promesa para su descendencia, que son como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y en el final del versículo 17, él dice así, en el final del versículo 17, y tu descendencia, ¿cuál descendencia? Espiritual y natural, ¿verdad? Pero principalmente la espiritual dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí es donde la palabra que vamos a hablar hoy se enfoca, ¿verdad? Es que hay una promesa del Señor que Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Eso le dijo que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, la Biblia dice que en cierta ocasión Pedro tiene una revelación y Jesús, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Jesús le pregunta a Pedro, dice, a los discípulos, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahí uno dice que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús le hace la gran pregunta a ellos, pero ustedes, o sea, lo que me importa a mí es ustedes, porque la gente, si no me sigue, si no es mi discípulo, no está conmigo. Pero yo quiero saber ustedes que están conmigo, qué es lo que ustedes piensan de mí. O sea, ¿verdad? La gente de afuera, como dice el dicho, que los de afuera son de palo, ¿se acuerdan? La gente de afuera no nos importa lo que puedan pensar, porque como decía Juan aquí en la palabra de la ofrenda, las personas de afuera ya piensan que pastor es chorro, pastor es ladrón, iglesias te roban la plata, te lavan el cerebro y te sacan tu plata. Esa mentalidad es la que el mundo tiene. Infelizmente aún muchos cristianos tienen esa mentalidad, ¿verdad? Pero una mentalidad mundana, caída. Eso es lo que ellos creen. Pero la pregunta es, ¿verdad? Yo le haría la misma pregunta a Jesús. El mundo piensa que iglesia y pastor es ladrón. Pero ¿y ustedes qué piensan que yo soy? ¿Qué piensan que la iglesia es? Porque la única manera de nosotros crecer y avanzar es creer. Es una obra seria, estamos juntos. Yo sé que los recursos se usan para la obra avanzar. ¿Verdad? Jesús tenía esa misma preocupación. ¿Quiénes ustedes piensan que soy yo? ¿Verdad? Y eso decide. Una de las palabras que ministramos hace algunos domingos es la manera que usted ve a Jesús define lo que usted va a tener sobre su vida. ¿Se acuerda que decíamos que Judas lo veía como un maestro, pero los discípulos dijeron Señor, ¿verdad? Define todo eso. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham y le dice aquí en el final, y tu descendencia, versículo 17, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Déjenme ver si yo coloqué, ya me asusté por un segundo. Tu descendencia poseerá
la puerta de sus enemigos. Aquí hay algo que se llama en lo que es gramática, o en español o en otra lengua, una expresión idiomática. ¿Qué es una expresión idiomática? ¿Por qué? Porque será que ellos iban a sacarle la puerta a la casa de los enemigos. Y si tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, le va a sacar la puerta a la casa de los enemigos. Es una expresión idiomática, un ejemplo, una expresión idiomática. Ya veo que dice, me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo. O sea, alguien le toma el pelo, no le toma, una expresión idiomática. O entonces me vendieron gato por liebre, ¿verdad? Es una expresión idiomática, ¿verdad? Esta expresión también es una expresión idiomática. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. O sea, en otras palabras, Dios estaba diciendo, ustedes van a poseer, tus descendientes van a poseer la puerta de aquellos que son tus enemigos, ¿verdad? Y hay una versión que dice tu simiente. Yo coloqué, creo que la NBI que coloqué aquí, o la Reina Valera. Dice tus ciudades. Las ciudades. Justamente aquí la puerta, vamos a hablar sobre eso. Pero él dice en una versión que dice tu simiente, y quiere decir tu descendencia va a poseer, dice la puerta, o las ciudades, como dice otra versión, la ciudad de los enemigos. Esa descendencia es ¿quién? Esa descendencia, usted sabe que Dios le hace una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Esa promesa se cumple en ¿quién? En los judíos. No, porque a mí el judío no me está bendiciendo mucho, o tal vez me está bendiciendo y yo no me doy cuenta. Algo que él hizo, el güey, si no es una bendición, Dios ya me está... Pero esa promesa se cumplía en Cristo. En Cristo se cumple la descendencia que Dios está hablando aquí a Abraham. Es en Cristo. En Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Cristo es que el enemigo, los enemigos, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham serían conquistados, serían derrotados, ¿verdad? La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18, que ahí es lo que yo le había adelantado recién. Mateo 16, versículo 18, Jesús dice: también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro, esa verdad que dijiste, Pedro. Hay una versión que dice Simón, Simón hijo de Jonás, o hay otras versiones que dicen Simón Bar Jonas, que significa hijo, en arameo significa Bar Jonas, significa hijo de Jonas o Jonás, ¿verdad? Y aquí entonces Jesús le dice: Pedro, también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa ¿qué? Roca, piedra. O sea, tú eras Simón. Según los estudiosos dice que Simón significaba vara que se quiebra, frágil, pero ahora tu nombre será Pedro, roca. Y sobre esta roca, pero no era sobre la roca como piensan la Iglesia Católica o algunas iglesias, que la roca era Pedro, y piensan que Pedro era el fundador de la iglesia, ¿verdad?, cristiana. Pero no, Jesús no estaba hablando sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Jesús dice sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo, Jesús es el Cristo. El Cristo, la traducción es el Mesías, el enviado. Lo que Pedro estaba diciendo es: tú eres el enviado. Tú eres el Mesías, tú eres la salvación del mundo, tú eres la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en tu descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Tú eres. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, quiere decir que él tuvo una revelación de parte del Padre. A veces usted puede decir: no, pero Dios no me habla a mí, ¿verdad? Dios no habla conmigo, yo nunca escuché la voz de Dios. Claro que sí que Dios le habla, porque Pedro tuvo una revelación que vino de parte de Dios,
¿verdad? El hecho de usted estar aquí es porque usted tuvo una revelación de parte de Dios. El hecho de usted salir de su casa, venir para un culto, ir para la célula, es porque usted tuvo revelación que solo Cristo puede cambiar su vida. Es que usted que tuvo revelación que solo Cristo puede cambiar aquello que usted quiere cambiar, o solo Cristo le puede dar aquello que este mundo no ofrece. Eso es revelación y no viene de parte del mundo, ¿verdad? Si eso no se lo revela Dios, ¿verdad? Si no es revelación de parte de Dios, no hay otra cosa. Eso es revelación. Entonces Dios habla con usted también. Por eso usted está aquí. Pero continúa. Mateo 16, en el versículo 13 al 16. Dice así. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? En griego esa palabra tú eres el Cristo significa tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios viviente. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí Cesarea, esa ciudad de Cesarea no era una ciudad, a pesar de hacer parte de lo que Israel, ahí dice Cesarea de Filipo. ¿Sabe lo que significa Cesarea de Filipo? La ciudad se llamaba Cesarea y era de Felipe. Felipe era un gobernador romano que en aquella época ellos conquistaban ciudades y las ciudades les pertenecían a ellos. Entonces esta ciudad, Cesarea de Filipo, no era una ciudad judía, era una ciudad donde gobernaba Felipe, un romano. Y esa ciudad que hoy se llama, en la actualidad el nombre es, a ver si tengo aquí el nombre de esa ciudad, es Bañas, o Bañas es el nombre de esa ciudad en la actualidad. Ese que si usted va hoy a Israel va a encontrar esa ciudad llamada Bañas, que todavía continúa perteneciendo todavía continúa con esa fuerte cultura e historia de los romanos. ¿Y qué es lo que sucede? Aún hay altares a dioses paganos en aquella ciudad. Y Jesús entonces lleva a los discípulos allí a Cesarea, donde en la ciudad se creían en muchos dioses. Y había un dios que era el principal, que se llamaba Pan. No es pan de comer, era pan. Este dios era, tal vez vieron alguna vez en las imágenes por ahí, era la parte de arriba era un hombre y la parte de abajo un caballo. No era un caballo, era una cabra. Un cabrito. La parte de abajo del cuerpo era de un cabrito y la parte de arriba era un hombre. Y según la mitología griega decía que ese pan, ¿verdad? Él asustaba a los corderos y a los animales y se creía, ¿verdad?, que él aparecía en aquel lugar y todo el mundo tenía miedo. ¿Verdad? Incluso hasta el día de hoy hay ciertas placas en aquella ciudad que hacen mención de esos dioses, principalmente de Pan. ¿Verdad? De ahí viene la palabra que tal vez usted la escuchó, que es una palabra griega que proviene de ese dios, es pánico. ¿Qué es pánico? Miedo. Entonces, como ese dios producía, el dios Pan, producía miedo, los griegos sacaron esa palabra que es pánico, un derivado del dios del miedo, el dios Pan. Entonces Jesús lleva por aquel lugar a los discípulos y le dice: ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? La gente aquí tiene miedo porque aquí supuestamente hay un dios Pan, un dios pánico que produce miedo. Pero ¿quiénes ustedes piensan que yo soy? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos revelación que Cristo es el Mesías, que Cristo es el enviado, que Él es el Hijo del Dios, como decía la música, ya no soy más esclavo del miedo. El Dios Pan no actúa más en mi vida, sino que el que actúa en mi vida es Jesús. Él cuida de mí. Ya soy libre de toda esclavitud, soy libre de todo miedo. ¿Verdad? No estoy más debajo de pánico, porque la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de esclavitud,
para estar otra vez en temor o con miedo, sino que nos dio el espíritu de hijo por el cual clamamos papito, Abba Padre, papito. ¿Verdad? Y si hay algo que el hijo no tiene temor es cuando está el padre cerca. O a veces alguna persona de mucha confianza, ¿verdad? Yo aprovecho siempre a mi hermano aquí para usarlo en ejemplo en Tacuarembó, y aquí no puede ser la excepción, ¿verdad? No voy a citar el nombre de quién es, pero ustedes se imaginan. Yo uso a mi hermano de ejemplo aquí, que cuando íbamos a venir ahora para el culto, Cristian me dice, yo puedo ir con el abuelo allá. Y yo digo, sí, claro, vaya, lleve su sillita y vaya. Y ahí el hermano aquí me dice, ¿cómo son los gurises chicos? No tienen miedo a nada. Él es valiente, se subió conmigo en el auto. Y yo digo, niña, sí, ¿por qué? ¿Por qué que no tienen miedo? Porque estoy con el abuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en buenas manos, ¿verdad? Así es también. La Biblia dice que así somos nosotros. Él no nos dio espíritu de temor, de miedo para volver a ser esclavos del temor. ¿Verdad? Él nos dio espíritu de hijo por el cual clamamos Abba Padre. Y Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que las personas piensan de mí? ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Verdad? Eso hace toda la diferencia, lo que nosotros pensamos. Y después Jesús le da una respuesta a Pedro. Le dice en el versículo 17 y 18, Mateo 16, 17 y 18, dice así: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado significa más que feliz, mucho más que feliz. Eres mucho más que bendecido, eres mucho más que próspero. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí viene la parte importante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál fue la palabra que le dijo allí el Señor a Abraham? Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Verdad? Estaba escuchando una palabra del pastor Aloisio, que él va mucho una vez. Pastor Aloisio es el pastor presidente de la vida, nuestro pastor presidente, ¿verdad? Él va mucho a Israel, hace excursiones a Israel, y él aprovecha esas excursiones, visita lugares bíblicos y él va predicando, o sea, él va. Que el Señor nos bendiga un día de poder ir a hacer un viaje de eso. Amén. Vamos a ir en el nombre de Jesús. A estar en los lugares donde estuvo Cristo, donde estuvieron los discípulos. Y Él explica, ¿verdad? Aquí estuvo Jesús, aquí fue el lugar de la crucifixión, ¿verdad? Pero Él le preguntó a un guía turístico. El guía turístico, probablemente un judío, le preguntó, mirá, una pregunta: ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Por casualidad, el guía turístico era cristiano también, creyente. Y él dice, ¿qué quiere decir eso? Porque él era un estudioso de la Biblia, hebreo, todo hebreo conoce la Biblia, ¿verdad? Por lo menos el Antiguo Testamento, lo conocen bien. Y él, ¿qué quiere decir eso? Y él dice, mira, en verdad yo no sé qué significa eso, pero sí sé qué significa puerta en la Biblia. O sea, no sé qué significa las puertas del infierno no prevalecerán, pero sí se dice qué significa puertas en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de puerta? ¿Verdad? Puerta, primero, es algo para guardar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento las ciudades eran amuralladas. Aquí en Uruguay la puerta de la ciudadela, que usted va y está solamente la puerta. Ahora, ¿verdad? La ciudadela, así en Ciudad Vieja, era un fuerte, donde supuestamente aquí en Uruguay los españoles se cuidaban de los portugueses, de los ingleses, de los franceses, hicieron ese fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puerta primero era para cerrar la ciudad, guardar, que el enemigo no entre. ¿Por qué? En aquella época no habían helicópteros ni aviones. Entonces la única manera de usted entrar para un lugar era por la puerta, ¿verdad? Y la puerta entonces era protección, ¿verdad? La puerta era lo que guardaba una ciudad, ¿verdad? Eso es muy importante saber, ¿verdad? Nosotros somos guardados. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen o creemos también que es una ilustración que cuando hacemos parte de la iglesia estamos protegidos,
¿verdad? Cuando dice en la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, tal vez en algún momento usted pensó así: bueno, el infierno no va a prevalecer contra la iglesia, por más que se levante, no va a prevalecer. ¿Cuántos? No levante la mano. ¿Cuántos pensaron así en algún momento? El infierno, por más que se levante, no va a prevalecer, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Solo que usted ya vio algún ejército atacando con puertas. Agarrar las puertas y vamos a atacar, vamos con las puertas del infierno. Entonces, la puerta no es un arma de ataque. La puerta es un arma de ¿qué? Cuidarse, protección. La ciudad está cerrada con unas puertas. Entonces, cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no es que el infierno nos va a atacar y nosotros vamos a recular y vamos a cerrar las puertas, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vamos a atacar y vamos a tomar, ¿cuál era la promesa? Y tu descendencia tomará las puertas de sus enemigos. O sea, tomará la ciudad. Quiere decir que las puertas del infierno, el diablo va a luchar, pero las puertas del infierno es porque nosotros vamos hacia adelante, nosotros vamos conquistando, nosotros vamos rompiendo puertas, nosotros vamos abriendo las puertas, y las puertas que están cerradas del infierno delante de nosotros, para que no entremos y no tomamos aquello que nos pertenece y no ganemos las almas para Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer, se van a abrir. Amén. Y nosotros vamos a entrar y conquistar territorio. Así funcionaba en aquella época, ¿verdad? El enemigo atacaba, rompía las puertas y tomaba la ciudad. Y esa ciudad después pertenecía a este pueblo. Entonces las puertas eran para que nadie entre y me saque, ¿verdad? Las puertas eran, como dijimos recién, era una defensa, ¿verdad? Estoy guardado, tengo una puerta, pero la puerta no es arma de ataque, la puerta solamente me defiende. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, vamos a avanzar y las puertas van a tener que abrirse delante de usted. La puerta del infierno, lo que pertenecía al diablo, donde el diablo dominaba, donde Satanás tenía su territorio, él va a tener que salir. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Contra huestes del maligno en las regiones celestiales. O sea, ¿qué es un principado? Un principado es un territorio donde hay un príncipe. ¿Qué es una potestad? Es un territorio donde hay un príncipe y tiene un poder. O sea, estas tierras, estos territorios pertenecen ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Cuando el diablo lo lleva a Jesús al lugar alto y allí en la tentación en el desierto le dice: mirá, todos estos territorios te daré, estas tierras, estos reinos te daré, si postrado me adorares. Y Jesús no le dijo: apártate de mí, mentiroso, porque los reinos le pertenecen a mi Padre. ¿Por qué Jesús no le dijo eso? Porque él sabía que no le pertenecían al Padre. Por eso es que la oración del Padre nuestro es: sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. En la tierra no está siendo hecha la voluntad de Dios, en los cielos sí. Entonces, cuando el diablo le dice eso, el diablo estaba diciendo la verdad. Aunque parezca que no, aunque él es mentiroso, engañador, pero él sabe, él estaba diciendo la verdad. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los territorios le pertenecen a Él. Pero Dios nos hizo una promesa y Dios quiere actuar a través de la iglesia. Probablemente en aquel momento Jesús estaría riendo, a disfrutarlo por un tiempo, porque se va a levantar un ejército que tiene una promesa y va a tomar nuevamente la tierra. Nosotros vamos a tomar nuevamente, ¿por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán. Entraremos en la ciudad y saquearemos las almas que le pertenecen a Él, son de Él. Avanzaremos, vamos a conquistar y vamos a rescatar las vidas que son de Dios. Amén. ¿Te creen eso? Amén. Por eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, contra nosotros. Pero había algo interesante también. Las puertas de una ciudad no era solamente para cerrar. Las puertas de la ciudad era un lugar donde se reunían las personas más importantes para juzgar, para definir, para resolver, ¿verdad? Las personas influyentes se reunían a la puerta de la ciudad. Te ve, por ejemplo, el hijo de David, ¿verdad? Absalón,
cuando él comenzó a tramar contra su padre, ¿qué es lo que hizo? Se sentó a la puerta de la ciudad y cuando venía la gente decía, ¿cuál es tu causa? ¿Cómo te llamás? Pa, el príncipe, el hijo del rey está a la puerta de la ciudad. O sea, el hijo del presidente está aquí en la puerta de la ciudad. Sí, príncipe, y se arrodillaba a la gente y decía, no, levántese, por favor, no haga eso, vení. Y le daba un beso y un abrazo, el hijo del rey me dio un beso y un abrazo, qué humilde, qué tipo humilde. Y él decía, ¿cuál es tu causa? ¿Quieres saber cuál es mi causa? Decía la gente, ¿cuál es tu causa? Tengo un problema con el vecino, me robó un pedazo de tierra, se quedó con mi tierra. Interesante tu causa, importante. Qué pena que no tenés quien te defienda. El día que yo gane las elecciones, decía, el día que yo gane las elecciones, lo primero que voy a hacer va a ser justicia. ¡Qué bueno! Y la Biblia dice que Absalón robó el corazón de las personas y las conquistó. Y todo eso sucedía ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Cuando los ángeles entraron allí en Sodoma, la Biblia dice que Lot, el sobrino de Abraham, estaba ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Porque probablemente era una persona de cargo y autoridad, por eso que él no quería salir de Sodoma. Él tenía autoridad. Pero vemos también en la Biblia, allí en Ruth, capítulo 4, versículo 1. Ruth, capítulo 4, la puerta de la ciudad era un lugar donde las personas también se reunían para definir y juzgar casos. Dice así, Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente que él había mencionado, responsable de redimirlas. Ven acá, amigo mío, y siéntate, dijo Boz. El hombre fue y se sentó. O sea, Ruth, ¿quién sabe quién es Ruth? La moabita, hija de Noemí, ¿verdad? Aquella que a las mujeres les gusta la historia de Ruth. Era una extranjera y pasó a ser de la descendencia del rey David y de Jesús. Era una extranjera, moabita. Los moabitas eran el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Pero ella le dijo a Noemí, Noemí, si vuelves a tu tierra, a tu familia, yo vuelvo contigo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Verdad? Ruth entró en la historia. Ella fue la bisabuela o la abuela del rey David. O sea, esa historia la conocemos, pero había algo en la historia de aquella mujer. Boz era también uno de los antepasados del rey David, era un hombre importante en la ciudad, por eso estaba a la puerta de la ciudad. Y él era el único que podía redimirla, o sea, que podía casarse con ella. Porque los hijos de Noemí habían muerto y la mujer había quedado viuda. Y en aquella época no existían pensiones para la mujer cuando perdía el marido. Hoy existen. No sé si existe, pero existen pensiones que si el marido le queda para la esposa. En aquella época el marido moría, se terminó. La mujer, si no tenía hijos, tenía que salir a mendigar o en muchos casos a prostituirse, porque no había un trabajo para la mujer, ¿verdad? No había unas posiciones para la mujer. Y ahí esta mujer, Ruth, entonces decide ir con su suegra Noemí para su tierra, para su parentela. Y cuando llega allá, estaba viuda, ¿verdad? La única solución para ella es que alguien quisiese redimirla. Pero ¿quién la iba a redimir si era una extranjera, una moabita? Solo que por todo un proyecto de parte de Dios, Boz, que era pariente de Noemí, decide casar, redimirla, o sea, tomarla como mujer. Y la Biblia dice entonces como esposa. Y la Biblia dice entonces que él se para a la puerta, se sienta a la puerta de la ciudad y llama al único pariente que podía redimir, porque estaba eso también. No era cualquiera que podía redimir. Tenía que ser un pariente próximo, un hermano o un primo del finado, ¿verdad? Del difunto esposo. Entonces Boz era pariente y él podía, pero había otro pariente más próximo que él, que él llama allí en Ruth, que le dice, ven aquí, amigo, vamos a sentarnos y vamos a tratar un tema muy importante. ¿Vos querés casarte con Ruth? No tengo interés, estoy bien, ya tengo mujer. Bueno, entonces si vos no querés, afirmame un documento aquí
que yo la voy a redimir, yo la voy a tomar como esposa. O sea, las puertas allí, un lugar también donde estaban sentados los ancianos, las mujeres virtuosas con los maridos. O sea, las puertas era un lugar donde se sentaban personas importantes. La Biblia dice que Dios nos va a dar la puerta a nuestros enemigos, o sea, posiciones importantes donde nos vamos a sentar para gobernar, para liderar, para hacer la diferencia. También las puertas era un lugar donde se hacía juicio. También los importantes se sentaban allí para juzgar las causas. La Biblia dice que cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, fue muerto, según la historia, dice que él fue apedreado al lado o afuera de las puertas de Damasco. Ahí en la puerta de Damasco, un poco más para afuera, había un monte que se llama el Monte de la Calavera. ¿Quién ya escuchó hablar del Monte de la Calavera? El Monte de la Calavera, conocido como Monte Calvario, fue donde Jesús también fue juzgado, afuera de la ciudad. O sea, la puerta también era un lugar de juicio, condenación. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12 dice así. Hebreos 13:12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Entonces dijimos que la puerta era un lugar, ¿verdad?, de protección. La puerta también es un lugar donde se sientan los influyentes, los importantes. Pero la puerta también es un lugar de juicio, condenación. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Normalmente las puertas eran hechas de madera y bronce, bañadas, cubiertas por bronce. La Biblia, todos los elementos, oro, por ejemplo, oro significa la naturaleza divina de Dios. Plata significa redención, porque por monedas de plata se pagaba el precio de un esclavo, era redención. Madera significaba la naturaleza humana, ¿verdad? La madera, el arca, por ejemplo, el arca de la alianza era oro por fuera, que significaba la naturaleza divina de Dios, y madera por dentro, la naturaleza humana. Las puertas eran de madera por dentro y bronce por afuera. El bronce, la Biblia, significa condenación, juicio. O sea, las puertas entonces eran de bronce. ¿Qué significa que las puertas eran de bronce? Que las puertas eran de juicio, condenación. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo, el infierno, nos intenta todo el tiempo acusar y condenar. El diablo trabaja a través de juicio y condenación, ¿verdad? Todo el tiempo él trata de ver en qué fallamos y decir, mira, fallaste aquí, fallaste allá. ¿Qué vas a pedirle a Dios? ¿Qué rostro tenés? ¿Qué pensás que Dios te va a escuchar? Fallaste aquí. O sea, eso es la ley, ¿verdad? El diablo juzga con la ley. La ley es, si hacemos las cosas bien, somos bendecidos. Si hacemos las cosas mal, somos maldecidos. Y como usted sabe que usted falla, cuando usted va delante de Dios a pedirle algo, a orar, ¿qué es lo que sucede? Dios no me va a escuchar. ¿Te acordás que hiciste, que dijiste ayer, hoy de mañana? Y ahí viene el juicio y la condenación, que es la manera del diablo de trabajar, y lo paraliza. ¿Por qué? Porque si yo estoy debajo de juicio y condenación, no le voy a pedir nada a Dios. ¿Con qué rostro? ¿Qué hipócrita? ¿Qué hipócrita que soy para pedirle algo a Dios y sé quién soy yo? O sea, por eso es que el diablo pone puertas de bronce, ¿verdad? Y ahí cuando usted va a atacar en dirección a las puertas, viene el juicio y la condenación. Entonces cuando usted va a avanzar, no avanza. ¿Por qué? Porque está debajo de juicio y condenación. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Quiere decir que aunque esas puertas estén colocadas delante de usted, esas puertas van a ser destruidas. Y esa es la promesa allí. Mire, la palabra es tan preciosa, la palabra de Dios, ¿verdad? Que Isaías 42, ya finalizo aquí. Isaías 42, 45:2. Hay una promesa que es profética,
¿verdad? Una promesa de Dios para su pueblo que es profética. Dice así: marcharé, Isaías 45:2, marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de ¿qué? Bronce, y cortaré los cerrojos de hierro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Marcharé al frente de ti, aplanaré las montañas y las puertas de bronce, y haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra de Dios. Dios va a ir delante de usted rompiendo las puertas, haciéndolas pedazos, destruyéndolas, para que usted pueda tomar pose de las promesas de Dios para usted. Y ya finalizo aquí ya, ¿verdad? Las puertas del infierno ya fueron rotas. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Usted sabe que hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y tal vez hay uno que no sé si usted se imaginó en algún momento pueda aparecer con Cristo, pero sí es tipo que es Sansón. Usted sabe que en la Biblia todos los hombres de Dios, Moisés, José, Sansón, Gedeón, la mayoría son tipos de Jesús. No quiere decir que todo lo que ellos hicieron parecía con Jesús. No tiene nada que ver, ¿verdad? Cometieron la pata, cometieron errores. David es un tipo de Jesús también, ¿verdad? No en todo lo que ellos hacían eran un tipo de Jesús. No todo lo que ellos hacían parecía con Jesús. Pero habían algunas cosas que sí, en la Biblia nos estaba mostrando Jesús allí en el Antiguo Testamento. Dice así Jueces 16, 29 y 30. Jueces 16, 29 y 30. Así luego Sansón asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató al morir. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Qué tiene que ver Sansón con Jesús? La Biblia dice que él se recostó en las dos columnas. ¿De qué eran las columnas? Piedra. Se recostó sobre dos piedras. ¿Qué eran piedras? ¿De qué estaban hechas las tablas de la ley? Piedras. Eran dos tablas de piedra. O sea, la ley, esas dos columnas apuntan ¿para qué? Para las piedras de la ley. Sansón tomó las dos columnas. Cuando él agarra las dos columnas, ¿en qué posición quedó? ¿Verdad? Se agarra una columna y la otra. ¿Qué le recuerda esa posición? La cruz. ¿Verdad? Y la Biblia dice que él tomó las dos piedras que apuntaban para la ley, destruyó, y la casa cayó sobre todos los que estaban en aquel lugar. Y a través de la muerte de él, mató todo, mucho más de lo que había matado en toda su vida. Pero como Jesús, Él no es la muerte, sino que Él es la vida. Él, con su muerte allá en la cruz, salvó mucho más en su muerte que todos los que había salvado durante su vida. Amén. O sea, Jesús en la cruz, Él salvó, Él libró, Él rescató mucho más de todos los que había salvado en toda su vida. Lo contrario allí de Sansón, ¿verdad? Amén. Y dice así, Jueces 16:3. Jueces 16:3. Dice así, finalizando aquí: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, dice, con sus dos, esto antes de morir, claro, ¿verdad? Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Imagínense, Sansón era un hombre normal. Yo sé que los dibujos y las películas lo colocan fisicudo, grandote, ¿verdad? Pero no era la fuerza de él. Probablemente sería un hombre normal, pero que tenía una fuerza sobrenatural. Arrancó las puertas de una ciudad, se las puso al hombro, se fue sobre el monte Hebrón y lanzó aquellas puertas sobre el monte Hebrón. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Verdad? Puertas, dijimos que las puertas era algo que cuidaba aquella ciudad, pero él tomó, ¿verdad?, las puertas, las colocó sobre sus hombros, las llevó sobre allí, sobre la montaña, y tiró sobre el monte Hebrón, ¿verdad? Hebrón significa comunión y amistad. La Biblia dice que cuando Cristo murió allí en la cruz, el velo se rasgó, ¿verdad?, de arriba para abajo, y tuvimos libre acceso, comunión con Dios, ¿verdad? Libertad para entrar y salir en la presencia de Dios. O sea, Sansón arrancó aquellas puertas, que significaba, dijimos que las puertas eran hechas de ¿qué? Madera, que apunta para la naturaleza humana, y bronce, que apunta para juicio y condenación. Él agarró la condenación, ¿verdad?, y la lanzó sobre el monte Hebrón, que significa comunión, amistad. O sea, él sacó todo juicio y toda condenación para que tuviésemos al libre acceso a la comunión con Dios. Amén. Colóquese en pie.